¿En qué momento te diste cuenta de los beneficios que podrías tener por tu educación biológica, o sea, como hombre o mujer? Los beneficios, bueno, lo que pasa es que cuando es uno adolescente a veces es uno un poco inconsciente y cuando crece uno y ingresa a laborar, a veces esa circunstancia de la oferta de trabajo, pues era en el tiempo en el que yo entré a trabajar, era más abierta para los hombres, o sea, habíamos más hombres que queríamos trabajar que mujeres. Entonces ese fue como una especie de ventaja por la cuestión de género, por la cuestión del sexo, ¿no? Masculino. ¿A qué edad identificaste que ciertas ocupaciones presentaban sesgos de género? ¿Presentaban qué? Sesgos de género. ¿Cómo? Sesgos es como diferencias. ¿Diferencias de género? Bueno, realmente cuando yo ingresé a trabajar, por primera vez los trabajos en los que yo que tuve eran básicamente para hombres, pero ya muchos años después, cuando ingresé a la universidad, que fue un trabajo de los más estables, ahí la cuestión de género no era una limitante. O sea, había un gran sector de mujeres, por ejemplo, donde yo entré a trabajar, había más mujeres que hombres. Entonces, eh, en ese aspecto, pues siempre hubo como que estaba más abierta hacia las mujeres que hacia los hombres, porque los hombres no sabían escribir a máquina y las mujeres sí. Quienes eran secretarias, las mujeres y no eran los hombres. Entonces, dependía mucho del tipo de trabajo que había en ese tiempo en la universidad, que era más para mujeres que para hombres, porque eran oficinas, era trabajo administrativo. Dime fuerte las preguntas. ¿Cómo el lenguaje y los constructos de género han impactado en tu propia historia de vida? Eh, bueno, yo creo que desde que empecé mi vida universitaria, tanto en el trabajo como de estudios, la cuestión de género fue una cuestión que tratábamos de tener mucho respeto y llevábamos a cabo esta cuestión de la igualdad de género porque el ambiente así era. O sea, como éramos grupos de izquierda avanzado en aquel tiempo, las cuestiones de género, de igualdad, pues era una constante y muchos lo aceptábamos, aunque muchos otros de mis compañeros, por ejemplo, seguían pensando que las mujeres debían de quedarse en su casa y nada más tener hijos, y nosotros no. Nosotros empezamos a tener otra visión de que la mujer debía también de dedicarse al trabajo, aunque siempre pues fue muy marcado porque yo durante mucho tiempo pues me dediqué más al trabajo y mi esposa pues se dedicó más al cuidado de los hijos. Entonces sí había una diferencia grande. ¿Cómo estos constructos de género han marcado tu relación con los hombres y las mujeres de tu entorno? Pues hoy en la actualidad, con los años que tengo, se ve con mucha claridad cómo, cómo las mujeres van ocupando lugares que antes no tenían, y eso a mí en lo personal me satisface, porque eso quiere decir que estamos entrando pues a un tema de la equidad
de la igualdad de género, en las que tiene que haber, y de hecho, nosotros siempre pues practicamos eso, aunque la verdad, en la práctica, en el terreno de la práctica, por ejemplo, las mujeres se dedican menos a la política, las mujeres se dedican, eh, digamos, a ciertas actividades menos que los hombres, pero esa es una tendencia que se empieza a desarrollar, en la que la mujer va ocupando esos espacios, y a mí me parece que está bien, que debemos de seguir ese camino, y que debemos de repartirnos tanto en el trabajo, en la familia, entre los amigos, las responsabilidades, en todos los ámbitos tenemos que tener esa igualdad de género. ¿Cómo te educaron? ¿Como hombre o como mujer? Bueno, me educaron como hombre, en ese paradigma de lo que debe de hacer un hombre, los sentimientos que debe de tener un hombre, cómo debe de manifestarlos. Y entonces actualmente ya hablamos de otras cosas. O sea, por ejemplo, eh, nos educaron que los hombres no debían de llorar, y eso es una total aberración, porque los hombres desde pequeños pues tienen sentimientos y lloran, y no pasa nada. O los colores con los que se viste uno. Era todo un tema si alguien un hombre se vestía de rosa, o escogía colores que era más común que usaran las mujeres. Entonces, eran, digamos que ciertos paradigmas se han ido eliminando, pero confieso que sí, o sea, toda mi educación de niño, de adolescente y de joven, de adulto joven, pues estuvo cifrada en esa forma de entender lo masculino, pero como un paradigma que empieza a cambiar, y qué bueno que esté cambiando. ¿Existe alguna diferencia en la forma en la que te educaron a ti a como educaron a tus abuelos o a tus padres? Sí, por supuesto. O sea, es que estamos hablando, por ejemplo, de la educación de mi padre, pues estamos hablando de casi 90 años atrás. Entonces, a él pues realmente no lo educaron. Él se fue formando en la vida, porque fue, fue huérfano, fue un huérfano de la revolución. Su padre murió cuando él era muy pequeño. Entonces él fue adquiriendo pues esa forma de ser del mexicano de los años 50 del siglo pasado. Y obviamente pues mi abuelo, pues a quien yo no conocí, pues obviamente fue una persona de la revolución. O sea, participó en la revolución con los ejércitos de Emiliano Zapata. Entonces, pues en tiempos de la revolución, este paradigma de masculino-femenino, pues estaba, digamos que muy marcado, porque los hombres se iban a la revolución, y las mujeres, aunque muchas de ellas los acompañaban, pero siempre iban haciendo las labores de acompañamiento, ¿no? Del cuidado de los hijos, de la comida, de preparar esas cosas. Entonces, pues son cosas que ya hoy reflexionamos, y bueno, hemos avanzado un poquito, pero hemos avanzado. Muy bien, eso es todo. Gracias. ¿En qué momento te diste cuenta de los beneficios que podrías tener por tu condición biológica? Pues la verdad, nunca he pensado mucho en eso. Siempre he sentido que los hombres y las mujeres
somos diferentes, pero, o sea, nuestras características, pero podemos hacer lo que queramos. No exactamente por ser mujer, puedo utilizar eso, por decir así, para hacer algo. O sea, eso no está en mi mente. ¿A qué edad te identificaste con ciertas ocupaciones? ¿A qué edad identificaste que ciertas ocupaciones presentaban sesgos de género? Pues yo creo que desde niña me daba cuenta que había cosas pero más que nada creo que por la educación que nos daban, que había cosas que solo los hombres hacían o cosas que solo las mujeres hacíamos. Desde pequeña me di cuenta de eso. ¿Cómo el lenguaje inclusivo y los constructos de género han impactado en tu propia historia de vida? ¿Cómo el lenguaje y los constructos de género han impactado en tu propia historia de vida? La segunda palabra no sé qué quiere decir, ¿los con qué? Constructos como ideas del movimiento de género. A ver, otra vez. ¿Cómo han impactado? ¿Cómo han impactado en tu vida? Pues a mí me da mucho gusto que ahora las mujeres ya puedan salir y manifestarse y decir lo que piensan y se sienten más fuertes, pero yo creo que a mí no me ha llegado mucho eso. O sea, lo que pasa es que yo tampoco nunca me he sentido así como muy débil o sea, siempre como que pienso y razono y no me siento ni menos ni porque soy mujer me siento diferente, simplemente soy un ser humano. Pero qué bueno, o sea, me da mucho gusto que ahora muchas mujeres estén haciendo eso y claro que aprendo, todos los días aprendo de ellas, todo lo que tal vez nunca me había dado cuenta que pasaba entre las mujeres. ¿Cómo estos constructos de género han impactado en tu relación con los hombres y las mujeres en tu entorno? Pues con las mujeres me siento pues más identificada, o sea, más, ¿cómo puedo decir? De muchas cosas que antes no se sabían y ahora me doy cuenta, pues sí, más identificada con todas, con todo lo que pasa a mi alrededor. ¿Y qué más? Tu relación con los hombres en tu entorno. Mi relación con los hombres. Pues por lo menos a mi alrededor, con la gente que yo estoy, siempre he tenido una relación mucho, pues no de iguales, porque sí hay cosas que todavía, sobre todo en lo que hacemos las mujeres, como que todavía los hombres piensan que lo tenemos que hacer nosotras porque somos mujeres. Pero bueno, de cualquier manera yo soy una persona que hablo y que platico con los hombres y no me siento así como que muy diferente ni nada. Pero sí me doy cuenta que hay hombres muy machistas y yo les doy la vuelta. A mí ese tipo de hombres no me gusta para convivir. ¿Cómo te educaron, como hombre o como mujer? Pues en una pequeña parte sí me educaron como mujer, porque tenía ciertas cosas que mis hermanos no hacían y las mujeres sí hacíamos. Pocas, no eran muchas. Mi mamá fue una mujer como muy adelantada a su época. A todos, hombres y mujeres, nos daba la oportunidad de que estudiáramos, de que
A las mujeres nunca nos dijo, es que te tienes que casar y alguien te va a mantener, no, siempre nos puso estudien y ustedes tienen que ser responsables de sus vidas, hombres y mujeres. Así crecimos, somos 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. ¿Existe alguna diferencia respecto a la forma en la que educaron a tus abuelos o tus padres? ¿Y cómo te educaron a ti? Sí, hay diferencia. Era mucho más antes de, o sea, una generación, por decir, antes de mí. Era eso así de que la mujer tenía que lavar, planchar, hacer de comer a fuerzas. Y el hombre se podía salir a la calle y pasársela muy a gusto. Y todavía siguió, pero yo tuve la ventaja de que mi mamá no era exactamente así. Así es que, y mi papá sí era un machista, pero pues ella era más fuerte que él. Okay, gracias. Sí. ¿En qué momentos te diste cuenta de los beneficios que podrías tener por tu condición biológica? Pues beneficios, creo que nunca he tenido, excepto por quizás la fuerza física, y no han sido muchos beneficios porque al ser normalmente varón, más bien lo que me ha tocado es trabajar más duro. En realidad no creo que haya tenido beneficios por mi condición biológica. ¿A qué edad identificaste que ciertas ocupaciones presentaban sesgos de género? Yo creo que probablemente debió haber sido en la preparatoria o en la universidad cuando empecé a trabajar formalmente. Me di cuenta de que sí había ciertas diferencias entre cómo trabajaban las personas de acuerdo a su condición de género, pero no eran situaciones que usualmente nos beneficiaran por lo que hace a mí. A mí nunca me ha beneficiado ser hombre, en realidad. Me ha costado el mismo trabajo. Lo que sí llegué a ver yo por ejemplo, como abogado, es que a mis compañeras de la escuela, alumnas, y después a mis colegas, el trato en los tribunales siempre fue, y en las instituciones y en las empresas donde trabajé, siempre fue mucho más ligero, había menos exigencia y se les trataba siempre mucho mejor, inclusive de una manera hasta cálida. Y normalmente al varón se le humillaba mucho, se le forzaba a que trabajara mucho más fuerte, y se le trataba peor en realidad. Entonces, así es más o menos lo que es mi propia experiencia. ¿Cómo el lenguaje y los constructos de género han impactado en tu propia historia de vida? El lenguaje y las categorías de género, creo que en particular no me han provocado a mí algún impacto significativo. Que yo me dé cuenta en realidad, pero probablemente no lo perciba, porque de acuerdo a como yo crecí, a mí me dijeron que las cosas eran de una manera de X y así las he hecho. Probablemente quizás en las funciones y los roles de lo que debemos de ser como varones, a mí como varón, sí puede ser que nos hayan marcado estas cuestiones de siempre de tener que validarnos a través del trabajo, a través del tener que hacer
cosas para validarnos, para que nosotros tengamos valor, el probablemente el ser proveedor, por ejemplo, de una casa, ya en el de este, cuando eres parte ya de una familia, eh, ese tipo de cosas creo que pueden ser que sí hayan afectado. En particular el lenguaje, no me ha causado ninguna situación que haya considerado yo negativa, ni en mi alrededor, ni a las personas que yo trato. Por lo menos en mi historia de vida no, ni tampoco eh, pues las categorías así como que me hayan causado algún problema, estos constructos sociales. No, simplemente este tema de los roles y las funciones, eso creo que sí. ¿Cómo estos constructos de género han marcado tu relación con los hombres y las mujeres de tu entorno? Los hombres en particular casi no hablamos de estas cuestiones de género. Nosotros se nos crió mucho a la idea de que debemos de hacer las cosas de una manera y esforzarnos y no quejarnos. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que tener una finalidad como de construirnos, eh, como ya te dije ahorita, para otorgarnos valor y de esta manera no se nos permita mucho la queja. Ni tampoco como que tengamos muchas ganas de compartir nuestras situaciones emocionales con el mundo, no. Aunque en particular y ya entre los compañeros y amigos sí se tratan muchas cuestiones mucho más personales, porque solo en nuestros propios círculos internos de varones no nos sentimos juzgados. Eh, entonces creo que es ahí. Y en cuanto a la relación con las mujeres, en particular la mía, siempre ha sido de una forma muy, pero eso creo que puede ser por mi crianza, siempre ha sido de una manera muy estable. Eh, no he tenido problemas con mujeres por el trato, ni diferencias. Las únicas diferencias que yo vi eran en general, no eran en particular que me afectaran a mí. Pero sí había algunas diferencias, sobre todo como ya lo comenté al principio, en el ámbito profesional, en las cuestiones de trato. Pero fuera de eso, no creo que haya notado yo diferencias abismales. Probablemente pues por l- todas las todas las situaciones que yo viví, eh, y que recuerdo. Sí, creo que sí. No, creo que más al respecto no podría decir. ¿Cómo te educaron? ¿Como hombre o como mujer? Yo provengo de una familia que es tradicional, si esa es la palabra correcta, tradicional. Y a mí me educaron pues como persona antes que otra cosa. Yo jamás tuve desde ningún punto de vista dudas de quién era yo, para nada. Siempre me he identificado como un varón, siempre. Mis hermanos igual, somos 3 hermanos en la familia. Y, pero en casa jamás hubo una disminución del trato. De hecho, precisamente el que hayamos sido puros varones nos colocaba siempre en un trato muy igualitario y en cuanto a todo. Nosotros teníamos tanto que trabajar en casa, ayudarle a mi madre con los quehaceres de casa, con todo lo que ella requiriera. Siempre estábamos a sus órdenes, bajo sus órdenes. Y también ayudábamos a mi padre en su taller, en su trabajo, le ayudábamos siempre. Entonces participamos siempre de ambos mundos. Ellos como una familia tradicional, o sea, mujer haciendo las labores de casa y papá trabajando fuera, sí lo tenían a lo mejor mucho más marcado, pero nosotros no. Inclusive después cuando estuve casado, yo siempre participé en todos los ámbitos tanto de las labores de casa, inclusive la crianza de los niños.
De hecho, a veces mucho más. Y también, obviamente, pues está haciendo el rol tradicional del hombre proveedor, ¿no? Del varón proveedor que sale, trabaja y trae el pan. ¿Existe alguna diferencia respecto a la forma en la que educaron a tus abuelos o a tus padres? Sí, sí, claro, porque ahí sí hay simplemente la distancia entre generaciones es mucha, más de 30 años en el caso de mis padres, y ellos son personas nacidas aproximadamente a mediados del siglo pasado, entonces es mucho tiempo y su crianza es mucho más, es muy marcada todavía de familia tradicional, de familia de clase obrera, trabajadora siempre. Siempre, ahí en los trabajadores no había no trabajas, o sea, trabajas porque trabajas, en casa o fuera, o los dos. Eh, aunque mis abuelos y abuelas también hacían labores de ambos mundos, ¿no? De un trabajo de fuera de casa y trabajo en casa. Pero los roles eran marcados en cuanto a lo que se entiende como hombre y lo que se entiende como mujer. Eso es todo. Gracias.